Si yo esto lo coloco acá, ahí tengo mayor cantidad de sonido porque estoy usando los dos transistores de salida para amplificar. El inyector de señales está junto con el instrumento de aguja móvil, como puede ser un voltímetro o un medidor de ohms, entre los instrumentos más antiguos y más básicos que se tienen que tener en un taller de reparación o incluso en el taller de un hobbyista, porque muchas veces el inyector de señales es sumamente útil para diagnosticar una falla en una etapa de un equipo, de un amplificador o de un receptor. Hay diversos tipos de inyector de señales, están desde los generadores de señales que se pueden programar, se puede programar la frecuencia, la amplitud. En el caso de los de radiofrecuencia se les puede inyectar modulación o no, incluso en equipos más elaborados se puede modular de diferentes formas, hasta los equipos más simples, como es el caso del circuito que vengo a mostrar el día de hoy, que es un oscilador simple de frecuencia fija, señal cuadrada y una serie de protecciones para tratar de no quemarlo cuando se lo está usando. Este tipo de equipos vienen desde los principios de la radio, y tuvieron una explosión muy grande, una expansión muy grande cuando empezaron a aparecer los primeros transistores en los años 50, los primeros transistores comerciales, ¿no? Antes de eso los inyectores de señales eran, como todos los equipos electrónicos, valvulares, lo cual demandaba que tengan un tamaño importante, no solamente por las válvulas, sino por las fuentes de alimentación, ya sean baterías o transformadores. Y con la aparición de los transistores, una de las primeras aplicaciones fueron audio. Dado que los primeros transistores tenían muy poca ganancia y una pésima respuesta en frecuencia, eran empleados solamente en audio, y a medida que se fueron desarrollando, se fueron mejorando las tecnologías para la fabricación de transistores, se fue pudiendo elevar más la frecuencia de trabajo y aumentar la ganancia. Pero entre las primeras aplicaciones estaban osciladores muy simples, pequeños amplificadores y, ya que estamos, los generadores de señales. En los años 50 hubo como una explosión de este tipo de circuititos, salían en todas las revistas y empezaron a venderse en forma masiva, en general con forma de lápiz, como una suerte de lápiz grueso donde se alojaba el multivibrador. A veces, en general eran todos multivibradores, pero había osciladores doble T, creo que se llaman. Había osciladores de bloqueo, había diversos tipos con transformadorcitos. Pero todos tenían en común, o la gran mayoría tenían en común, que abarcaban una pequeña cajita, en general era un cilindro de aluminio, a veces de plástico, pero en general era de aluminio, con una punta larga y un cablecito que salía por detrás que se conectaba a tierra. Ese cable se conectaba a la masa del equipo, al negativo o al positivo, de acuerdo si el equipo era masa positiva o negativa. Y la punta de inyección, se ponía en las diferentes etapas del circuito, ¿no? Este tipo de gabinetes, del cilindro en cuestión, en general alojaba una pila tipo linterna. En esa época se le llamaba tipo linterna, creo que las pilas tamaño D. Las AA empezaron a aparecer después, cuando se empezaron a masificar los equipos con transistores. Al tener menos consumo, se empezaron a hacer útiles las pilas de carbón de tamaño AA, y ahí sí que los generadores de señales eran una maravilla. El generador de señales que yo tengo armado, que lo armé hace muchos años, lo armé sobre un portapilas doble que conseguí en una casa de electrónica, que venían
En el mismo portapila, era un portapila cerrado con una tapita deslizable, con un interruptor, y es ideal para alojar el circuito del inyector de señales con una pila AA y la punta de prueba que la hice con una punta de tester. Tiene la característica de funcionar con tensiones muy bajas, o sea, una pila agotada funciona. Ya a partir de los 0,6 volts, 0,7 volts, cuando empiezan a conducir los transistores, ya empiezan a oscilar y el circuito funciona. Eso provocó que más de una oportunidad me haya olvidado de alguna pila que esté prácticamente muerta adentro, y cuando lo voy a usar está toda derramada. Así que esta porquería que tengo armada tiene múltiples derramadas de basura, de basura de pilas adentro. Y bastante castigo, porque el generador de señales ideal debería entregar una señal perfectamente cuadrada, o lo más cuadrada posible, como la que se ve acá, que es la que entregaría el circuito de mi inyector si funcionara bien. Y es lo que entrega actualmente el circuito que voy a mostrar ahora. Mi inyector está entregando esto, debido a que una vez, hace mucho tiempo, toqué una parte de un equipo valvular que tenía una tensión demasiado alta, evidentemente, y a partir de ahí uno de los transistores empezó a tener fuga. No se destruyó, pero empezó a tener un poco de fuga, y eso provoca esa curva extraña que hace. Nunca lo arreglé porque sigue cumpliendo su función, a pesar de no entregar una cuadrada correcta. La función la cumple y sigue teniendo armónicos. ¿Por qué se busca una señal cuadrada? Porque la señal cuadrada es rica en armónicos. La señal generada por este circuito de 1 kHz con una señal cuadrada se extiende en armónicos hasta 1 MHz o más. Entonces se puede usar también para detectar el funcionamiento de pasos de frecuencia intermedia de 455 kHz, que son bastante comunes en receptores de amplitud modulada. Bueno, van bastantes minutos de explicación. Ahora pasamos al circuito antes de que todos se aburran. Bueno, el circuito, como se puede ver, es sumamente simple. Es un oscilador compuesto por dos transistores que se realimentan mutuamente. Esto genera una señal cuadrada a la salida. Esto está más o menos en 1 kHz. No es crítico, puede ser entre 800 ciclos y 2 kHz, está perfecto. O sea que los valores no son demasiado críticos. Sería conveniente que estén cerca, pero con que estén aproximados alcanza. Transistores, cualquier transistor NPN funciona. Yo he probado incluso transistores de potencia y también funcionan. No es importante la ganancia, importa que funcionen, nada más. La alimentación puede ser entre 1,5 volts y 3 volts, anda perfecto. Funciona a partir de 0,7 volts, ya funciona, pero asumamos que le ponemos pilas frescas para que no pase lo que me pasó a mí múltiples veces, que las pilas se terminan derramando. Esto que está acá es una protección. Nosotros vamos a tener aproximadamente unos 2 volts y poquito más en un sentido y en otro. Es decir, cualquier tensión que haya sobre este punto que supere el volt y un poquito, los 2 volts y un poquito, van a ser derivados a tierra, ya sea una señal positiva o negativa que pueda llegar a ingresar por acá, va a ser derivada a tierra. Como este circuito, si se lo alimenta con 1,5 volts, va a estar generando una señal de menos de 2 volts y monedas, la señal pasa por acá sin ser derivada a tierra. Esta resistencia amortigua un poco algún pico de tensión que pueda venir por acá. Esto es una lámpara de neón. No es imprescindible colocarla, es recomendable. Son protecciones que están de más en realidad, porque esto está pensado para ser usado en con equipos valvulares, o sea, inyectando señales en etapas valvulares donde por ahí tenemos tensiones de por lo menos 90 volts y a veces muchos más. Es típico encontrar 150, 200, 300 volts. Entonces se usa el neón que empieza a conducir a partir de los 60 volts, 65 volts, y esta resistencia de 1K, que pueden ser de 2K2, 3K3, para amortiguar la tensión y corriente que deriva a tierra este neón.
Este capacitor sí es importantísimo. Este es de 10 nanofaradios por 1000 volts. Este capacitor evita que tensión continua vuelva hacia atrás, o sea que lo más recomendable es poner 1000 volts o más si conseguimos, pero 1000 volts está bien, pero no poner de esos genéricos chiquitos de 50 volts, porque si tenemos algún accidente vamos a quemar todo el generador y por ahí el equipo que estamos probando. Y esta resistencia de 10K que atenúa un poco la señal que entrega esto, porque justamente la idea es probar etapas amplificadoras, ¿no? Entonces conviene que la señal que se inyecte sea lo más baja posible. No tengo a mano ningún otro circuito más moderno. Este circuito es con transistores de germanio y salida push-pull muy viejo, que está en un librito que se llama Aprenda transistores en 15 días. Pero sirve como ejemplo para entender cómo se usa el inyector de señales. Nosotros tenemos este amplificador, por ejemplo. No sabemos qué etapa es la que está fallando. El inyector de señales simplemente lo que hace es inyectar una señal para ver si la escuchamos. O sea, nosotros podemos o bien conectar el parlante o bien a la salida conectar un pequeño amplificador, que en ese caso todo el conjunto de inyector de señales más amplificador se llamaría trazador de señales. Nosotros podemos usar el parlante mismo del equipo o conectarle un pequeño amplificador a la salida. Entonces vamos tocando la base de cada uno de los transistores, o mejor dicho, la entrada de cada una de las etapas, que en general es la base de cada uno de los transistores, cuando está en este caso como emisor o colector común. Entonces se va tocando la entrada de cada una de las etapas, o la base de cada uno de los transistores, verificando a la salida si es que es audible la señal del inyector de señales. Cuanto más avancemos hacia la entrada del equipo, más fuerte debería escucharse. Entonces, si yo inyecto señal acá, sobre el parlante apenas se escucharía algo, pero debería escucharse algo. En caso de no escucharse nada, es muy probable que el problema esté en esta etapa, si es que esta etapa se amplifica lo suficiente, ¿no? Acto seguido, si tenemos señal acá, inyectamos señal acá. Acá sí debería escucharse bastante más fuerte. Si acá no se escucha nada y acá sí, ya sabemos que el problema está en esta etapa. Y lo mismo se repite con la anterior en caso que esta funcione. Si acá escuchamos bastante más fuerte que acá y colocamos acá y escuchamos al mismo nivel que acá o más bajo, quiere decir que esta etapa es la que está fallando. Si se escucha bastante más fuerte, quiere decir que esta etapa está buena. Entonces vamos directamente a la entrada. Si en la entrada no escuchamos nada, ya sabemos que, por ejemplo, el problema puede estar en el potenciómetro de volumen. Es una forma de diagnóstico. Y para eso se usa el inyector de señales típicamente en audio. Circuitos digitales, este tipo de inyectores no tienen mucha vigencia, pero sí sirve para cualquiera que esté iniciándose en electrónica, o incluso para cualquier técnico, para encontrar por qué no funciona un equipo que está arreglando, o para diagnosticar un equipo que se armó, ya sea un amplificadorcito o algo por el estilo, y que no está funcionando adecuadamente. Algo curioso que se dio por casualidad es que hace mucho yo había armado como amplificador de propósitos generales esta monstruosidad, que no es ni más ni menos que un amplificador push-pull con transformadores, muy viejo, con la salvedad de haber usado transistores de transistores de silicio en vez de transistores de germanio, como se acostumbraba a usar con este tipo de circuitos. El motivo por el cual se usaban transformadores en la época de los transistores de germanio es que principalmente es que los transistores tenían muy poca ganancia y eran muy caros. Entonces se usaban transformadores para adaptar la impedancia de salida de una etapa a la impedancia de entrada de otra, y de esa forma ahorrar transistores, teniendo que poner menos cantidad de transistores para lograr la misma ganancia total. La desventaja es que traían distorsión y qué sé yo, pero bueno. Acá tengo este circuito
prácticamente calcado acá. No es exactamente igual, hay variaciones, pero es muy parecido. Entonces, tengo que estos dos transistores de salida están acá, son estos dos. Acá tengo un preset para ajustar la corriente de reposo en vez del NTC, no importa. Este transistor, que es el driver que empuja los dos transistores de salida, es este que está acá. Y este, que es el preamplificador, es esa cosita plateada que se ve ahí. Entonces, si yo quisiera utilizar el inyector de señales para hacer una demostración práctica, ahí conecté el amplificador, para hacer una demostración práctica de lo que venía explicando, podría, por ejemplo, tocar en la base de estos transistores y tendría esto. Una señal muy débil. Si yo voy acá, que es la salida de esta etapa y el inicio de esta etapa, una salvedad. Se usan dos transistores porque cada transistor amplifica la mitad del semiciclo. O sea, tengo el punto medio, la parte positiva la amplifica un transistor, la parte negativa la amplifica otro. Y este transformador lo que hace es dividir quién va a amplificar qué mitad. Entonces, si yo coloco el inyector de señales en esta etapa, voy a tener mayor cantidad de sonido que la que tenía apoyándolo en esta. Entonces, si yo esto lo coloco acá, ahí tengo mayor cantidad de sonido porque estoy usando los dos transistores de salida para amplificar. Si yo coloco el inyector de señales acá, en caso de que esta etapa funcione bien, voy a tener mucha más amplificación. Ahí está. Si este transistor no funcionara, no se escucharía más amplificación que la que se escucha cuando lo apoyo acá. O sea, ahí y acá tendría la misma amplificación, o incluso acá tendría menos. Entonces eso me indicaría que esta etapa no está funcionando. Para eso se usa el inyector de señales. Ahora, yendo a la etapa anterior, si yo inyecto el inyector de señales acá, la cantidad de amplificación que voy a tener es mucho mayor, por lo cual sé que esta etapa también está funcionando bien. Y lo mismo que se aplica a esta. Si yo a la salida de esta etapa tengo esas pequeñas variaciones en el sonido, es porque no hace buen contacto la punta. Pero si yo a la salida de esta etapa tengo la misma amplificación que tengo a la entrada, que en este caso no se da, querría decir que esta etapa no está andando. Entonces así es como se usa el inyector de señales.